bienvenidos a Mister Susurros, donde el miedo es real. Hoy les traigo la historia de Andrés Hernández, un hombre que enfrentó algo que pocos sobreviven. Imagina estar solo en medio de los llanos orientales cuando escuchas un silbido. No uno cualquiera, sino uno que, si lo oyes de lejos, significa que ya está detrás de ti. Andrés lo escuchó, y después de esa noche, el silbón nunca se fue. Listos para escuchar lo que ocurrió, porque una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás. Mi nombre es Andrés Hernández, y lo que estoy a punto de contarles sucedió hace unos años en los vastos y solitarios llanos orientales de Colombia, donde nací y crecí. Aquella noche el viento susurraba entre los pastizales como siempre lo hacía, pero esa vez había algo más, algo que se sentía diferente. Era la temporada de lluvias, y me habían enviado a cuidar el ganado lejos de casa, en una finca de mi familia, aislada en medio de la nada. Con el cielo cubierto por nubes negras, la oscuridad caía temprano, y la única luz provenía de un viejo farol que apenas lograba iluminar mi carpa. Mientras me acomodaba en el catre de lona, oí un sonido que me heló la sangre, un silbido. Primero pensé que era solo el viento, pero pronto me di cuenta de que el sonido tenía un ritmo. Era una melodía, lenta, inquietante y cada vez más cercana. Me levanté, temblando sin saber por qué. El silbido resonaba en la vasta llanura, llenando el aire como si el silencio lo amplificara. Salí de la carpa buscando el origen del sonido, pero no había nada, solo la oscuridad infinita. La gente del pueblo siempre había hablado del silbón. Una leyenda, decían. Un alma errante que cazaba a aquellos que se atrevían a maltratar a sus padres o a los que cometían malas acciones. Pero, ¿cómo podía ser verdad? Sin embargo, ese silbido continuaba, y ya no podía negar lo que escuchaba. Estaba más cerca. Traté de calmarme, diciéndome que era solo mi imaginación, que las historias de fantasmas eran para los niños, pero el miedo crecía en mi pecho con cada segundo que pasaba. La melodía del silbido se deslizaba en mis oídos como un veneno. Recordé lo que decían los viejos del pueblo. Si escuchas al silbón cerca, no te preocupes. Si lo oyes lejos, entonces corre, porque ya está detrás de ti. El silbido parecía lejano, pero algo no estaba bien. Era un truco. Lo sabía. De repente, los perros que cuidaban la finca comenzaron a aullar nerviosos. Los animales también podían sentirlo. Me quedé helado. El silbido paró. Un silencio sepulcral llenó la noche como si todo a mi alrededor hubiera dejado de existir. Mi corazón martilleaba en mis oídos. Algo se movía entre las sombras. A lo lejos, apenas visible bajo la luz tenue de la luna, vi una figura alta, delgada, un hombre con un saco al hombro caminando despacio hacia mí. Me quedé paralizado. La figura se detuvo. No podía distinguir su rostro, pero sabía que me estaba mirando. Me di cuenta entonces de lo que decían las leyendas. Ese saco estaba lleno de huesos, los huesos de sus víctimas. No podía moverme. El terror me tenía atrapado. El silbido comenzó de nuevo, esta vez tan fuerte que sentí que resonaba dentro de mi cabeza. Y entonces, el aire a mi alrededor cambió. Sentí una presencia, fría, pesada, como si me estuviera absorbiendo, apretando el pecho hasta que apenas podía respirar. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Me quedé ahí, observando al silbón, esperando que avanzara, pero en lugar de eso comenzó a retroceder. Desapareció en la oscuridad. Respiré aliviado, pensando que todo había terminado, pero entonces el silbido cambió de tono. Esta vez lo oí justo detrás de mí. No podía ser. Lo había visto desaparecer. Me giré bruscamente, y ahí estaba. No había escapatoria. Caí al suelo, sintiendo un frío insoportable apoderarse de mí. El silbón estaba sobre mí, su silbido perforando mi alma. Lo vi levantar su saco, y por un momento pensé que todo había acabado, que esos huesos pronto serían los míos. Pero entonces algo extraño sucedió. La figura se detuvo, como si estuviera considerando algo. El silbido cesó por completo, y en un giro inesperado, el silbón se desvaneció en la nada.
Quedé allí, temblando, sin saber qué había pasado. No supe cómo, pero había sido perdonado, o al menos eso creí. Pero la realidad es que nunca se escapa completamente del silbón. No pasa un día sin que recuerde esa noche. Y a veces, cuando el viento sopla entre los árboles, aún puedo escuchar ese silbido lejano. No sé si volverá, pero una cosa es segura: su presencia nunca se ha ido del todo. Esa noche, el aire era pesado, denso, como si algo invisible me oprimiera. Me esforzaba por ignorarlo, por convencerme de que todo había terminado. El silbón no volvería. Pero entonces lo escuché otra vez. El silbido, suave, apenas un eco en la distancia, pero lo suficiente para helarme la sangre. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo desbocado. Sabía lo que significaba. Si lo oía lejos, él estaba cerca, muy cerca. Giré la cabeza hacia la oscuridad y lo vi, o al menos algo. Una sombra difusa, casi disuelta en la negrura de los llanos. No avanzaba, solo se quedaba allí, observando. El silbido cesó. El silencio era peor que el sonido. Mi cuerpo temblaba y una sensación fría me recorrió la espalda. Entonces lo supe. Él no necesitaba volver. Nunca se había ido. El silbón siempre estaría conmigo. Desde esa noche, el silbido nunca me dejó. Al principio, solo lo escuchaba en el viento, lejos, como un eco en la oscuridad. Pero con el tiempo fue acercándose. A veces lo sentía en la quietud de la madrugada, como si algo invisible caminara a mi lado, pero siempre fuera de mi vista. Sabía lo que significaba. El silbón no se había ido. Una madrugada, cuando el mundo parecía suspendido en un silencio insoportable, lo volví a escuchar. Pero esta vez no era lejano, ni suave como un susurro. El silbido era claro, agudo, y venía justo detrás de mí. Cada segundo que pasaba lo hacía más intenso. Sentí un frío recorriéndome la columna. No me atreví a moverme. No podía, pero lo supe en ese instante. El silbón estaba allí. El silbido se detuvo de golpe, como si algo a mi espalda hubiera decidido que el juego había terminado. El silencio que siguió fue tan profundo que sentí que me tragaba. Lentamente giré la cabeza, esperando ver algo, cualquier cosa, pero no había nada. Solo sombras alargadas, retorcidas por la oscuridad, que parecían moverse en los bordes de mi visión.